Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, somos parte del equipo de adjudicación discursos de CEMU de Medellín 2024 y actualmente vamos a presentar el taller acerca del pilar de guión. Entendemos que dentro de este nuevo manual hemos realizado algunos cambios y entre esos está la implementación de este pilar. Así que queremos aclarar más o menos cómo se lo tiene visualizado y cómo se puede estructurar todo alrededor de este y obviamente cómo compaginarlo con los otros pilares y elementos ya existentes. Bueno, por mi parte, soy Natasha Decker y en conjunto estaré dando mi taller con Ian Gray. Así que vamos con el taller. Vamos a partir explicando este taller con dos elementos muy importantes que habla respectivamente en la coherencia interna y la coherencia externa. Tiene una muy fuerte vinculación con la verosimilitud. Pero, ¿a qué se refiere cada uno? Cuando hablamos de la coherencia interna, no es más que el tema de los elementos verbales y paraverbales. Es decir, todo lo que tiene que ver con el contenido, lo que tiene que ver con la forma y la historia que estamos narrando, pero adicionalmente la manera en que eso se hace. Y la coherencia externa habla efectivamente de los elementos no verbales, es decir, el cuerpo, el movimiento, etcétera, las acciones o ademanes que puedo incluir dentro de mi discurso. ¿Por qué tiene una fuerte relación con verosimilitud? Y lo vamos a poner dentro de un ejemplo. Si mi intención discursiva, algo que vamos a profundizar luego, es que yo deseo personificar a cierto animal o vamos a poner eh, una figura mitológica fantástica y, y toda mi coherencia interna apunta a construir por mi tono de voz, que puede ser un poco místico, que puede ser como medieval, por decirlo de una forma, y asimismo la historia que estoy narrando va encaminada a eso, debe haber una conexión con la coherencia externa, es decir, en mi movimiento, en la forma en la que eso genera cierto balance para darle credibilidad. La credibilidad no es más que la verosimilitud dentro del discurso. ¿Por qué lo ponemos en este punto? Porque es el pie de partida que se reconoce como uno de los momentos mm, muy importantes a la hora de jugar el pilar de guión, que es lo que le da congruencia, le da sentido a la historia que planteamos eh, narrar y de esto sirve tanto al momento de implementarlo dentro de nuestros propios discursos como a la hora de evaluar, porque nos permite ambas cosas, ¿no? Uno, saber cuál es el punto de partida en el cual debería ir encaminado nuestro discurso eh, y a partir de ese punto eh, construirlo y hacerlo. Con ello, estamos como hablando un poco sobre la verosimilitud, pero vamos a seguir abordando con la siguiente parte del texto. Va, creo que abordando un poquito lo que ya comentó Nay acerca de la coherencia interna y externa, entendemos que una no puede existir sin la otra. Así queremos invitar a que las personas hagan uso de elementos verbales, no verbales y paraverbales para que haya esta conexión entre todos. Entendemos que un discurso tiene que ser holístico y tiene que abarcar en la medida de lo posible. Claro, es verdad que habrán discursos en los cuales se usen más o menos elementos. Entonces, queremos invitar a que las personas juezas no se basen en que, vale, como el movimiento del cuerpo tal vez no fue muy notorio, entonces descarto mucho la coherencia externa. Ahora ahí la persona jueza tiene que hacer un trabajo de cómo esa coherencia externa se relaciona con ese movimiento corporal o ese nulo uso del movimiento corporal. Por ejemplo, si yo quiero eh, personificar a una persona que está totalmente perpleja por algo que le ha sucedido y realmente se quedó en shock, me invento, creo que es natural considerar que la persona no se va a mover. Entonces, creo que es bueno que haya ese pensamiento crítico de, ok, la persona no está implementando lo que
razonablemente alguien considera como el uso de elementos corporales, pero ¿por qué lo está utilizando? ¿Tiene una razón de ser o hacia dónde lo lleva y cómo eso se conecta con todo el trasfondo del discurso, ¿no? Desde su intención discursiva y demás, que eso lo va a aclarar más adelante. Y bueno, eso como añadido. Ahora vamos con cómo proyecto mi intención discursiva. Básicamente, lo que se entiende por intención discursiva es la idea que yo tengo de mi discurso y sobre lo que lo quiero hacer, independientemente de la dinámica, de la temática, es lo que viene a mí como persona y quiero transmitir. Pero dentro del proceso creativo se van dando barreras y situaciones que hacen que se limite la proyección de la intención discursiva. ¿A qué voy con eso? A que probablemente me dieron una dinámica y yo quise servir mi discurso acerca de que yo era la amapola, pero en el transcurso la persona jueza o la receptora empática no entiende que yo era la amapola, sino que entiende que yo era una abeja que visitaba la amapola. Entonces, hay tramos en los cuales se puede perder la coherencia de la cual ya venía hablando Naí y tenemos que asegurarnos de proyectar adecuadamente esa intención discursiva para que el discurso salga propiamente. Entonces, hay como que preguntas base para las cuales nos podemos basar siendo discursistas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Ok, yo quiero decir que yo soy una amapola roja. ¿Está bien? Retomo ese ejemplo. ¿Y qué más tengo que decir aparte de eso? ¿Cómo tengo que empezar a personificarlo? Por ejemplo, ahí va la pregunta de cómo planeo decirlo. Si yo ya tengo la idea clara, entonces empiezo a figurar. Ok, creo que puedo usar este tipo de voz que tal vez es dulce y tal vez me recuerde a lo que yo creería de una flor, a cómo se comportaría una flor, o tal vez me suene un poco orgullosa, un poco vanidosa porque soy una flor bonita, ¿verdad? Este tipo de caracterizaciones las podemos ver en ejemplos como en La Rosa del Principito. La rosa está caracterizada como un personaje vanidoso. Y es verdad, una rosa no tiene voz, pero tú puedes entender completamente que habla de una flor porque esta es vanidosa y expresa su belleza y quiere ser tratada como lo que es, como lo que vale, por así decirlo. Entonces, desde ahí yo empiezo a proyectar cómo creo que va a sonar esta rosa y cómo pueden esas ideas irse aglomerando poco a poco hasta construir mi discurso. Ahora, ¿hay posibilidad de que haya una ambigüedad en mi discurso? Creo que ahí, digamos que esta recomendación puede surgir a lo mejor dentro del prep time, cuando yo tengo una intención de discurso y esta intención es, bueno, quiero ser una flor, pero ¿cuál es la posibilidad de que esta ambigüedad en las palabras que use se torne no como una flor, sino como alguien que observa la flor, en este caso la abeja? Entonces, tengo que intentar descartar la mayoría de palabras, escenarios, personajes, frases, tonos de voz o lo que sea, o cualquier elemento que haga que yo deje de ser lo que yo quería y me convierta en algo totalmente diferente, porque esa es la percepción de la persona jueza. Tengo que, de alguna forma, hacer el discurso lo más práctico de entender para que no se preste ambigüedad y esto reste a la proyección de mi intención discursiva. La intención puede ser increíble y puedes querer dar el mejor discurso del mundo, pero si no adecuas de manera correcta el uso de los elementos, puede esto llegar a jugarte en contra dentro de la construcción de tu discurso y a su vez que es lo que entendemos que intente evaluar guión dentro del mismo. Ahora, Vamos a continuar con el tema que hace referencia al tipo de estructura. Esto es un añadido del nuevo manual, el cual plantea reconocer que discursos no únicamente se basa en una estructura lineal, que es como la común, la que normalmente nos suelen mencionar, que es inicio, nudo, desenlace. Reconocemos que hay muchas más de las mencionadas, pero creemos que las que en este momento vamos a explicar son una de las más utilizadas dentro de la competencia y por ello vamos a desarrollarla una por una. Ya me he adelantado, he quitado la primera, que es la estructura lineal, que es la más común. Entonces vamos con la segunda. La estructura circular hace una referencia en que en el punto que parte el discurso, el discurso culmina, es decir, hace
eh, tal como lo dice, una forma circular. La misma forma, eso se ve graficado en eh, una historia, por ejemplo, que anuncia desde el momento cero el final. Por ejemplo, eh, esta me acuerda un poco a Rapunzel, como inicia diciendo, esta es la historia de mi muerte, y te cuenta toda la historia, y al final de la historia te cuenta cómo murió. Es decir, es desde el momento cero te va dando esa lógica y le da sentido al. La tercera habla sobre la estructura de in media res. Em, Esta hace referencia a que eh, el discurso que parte en lo que viene siendo el nudo o eh, la parte del desarrollo. Luego hace un cambio a lo que podríamos reconocer como el inicio de la historia y al final da como su parte conclusiva. Ellos no tienen mucha ciencia, es decir, la forma en la que parte el discurso es en el desarrollo, en la parte crítica del discurso, y es una estructura que probablemente lo que haga es como generar como cierta tensión, porque es como donde más se desarrolla el contexto y como quieres conocer tal vez la razón de cuáles son tus personajes o cuál es la motivación de lo que está sucediendo, etcétera, que es la razón por la que vuelve al inicio. eh, a lo que conocemos en un término de temporalidad, es prácticamente eso, ¿no? Partimos en un nudo, luego vamos a un inicio y hacemos nuestra conclusión. La estructura inversa hace referencia a lo lineal, es decir, eh, parte en lo que consideramos un final, luego va a un nudo y lo que es nuestro final del discurso es el inicio de la historia de lo que quiero contar dentro de mi discurso. Particularmente eso no tiene mucha ciencia, es decir, completamente distinto a lo que es en términos de estructura a la lineal. Así que la estructura paralela es que el discurso tiene varias tramas al mismo tiempo, simultáneamente, eh, desarrollándose. Por ejemplo, eh, pero primero, es decir, existe historia A e historia B desarrollándose al inicio de la historia, que en algún punto va a converger en una sola historia. Y al final da una conclusión como en conjunto, que es lo siguiente, ¿no? Como por ejemplo, eh, se desarrolló esta persona, una historia de amor. Él era grande, lindo y maravilloso, era una persona tímida, con muchas aspiraciones y sueños. Eh, Él se levantaba temprano para ir al trabajo, ella prefería dormir más tarde para eh, como ir bien descansada a la universidad, etcétera. No son como una forma de reconocer que hay paralelismos al mismo tiempo y que en algún punto se van a no solamente como. Y la estructura con elipsis es que el discurso hace múltiples saltos temporales eh, dentro del discurso. El ejemplo que me gusta usar es, por ejemplo, una historia propia de mi familia, en el cual yo voy a contar, em, parto en la historia de la infancia de mi abuela, luego la desarrollo luego en el desarrollo de mi curso empiezo a hablar respecto a la historia de mi mamá, luego vuelvo a hablar sobre la infancia de mi abuela y luego probablemente hable sobre mí y mi relación con tanto mi mamá como mi abuela, y etcétera, hace como ciertas divisiones, hace ciertos saltos en el tiempo. Antes de pasar, creemos que es importante como no solamente como reconocer cuáles son los tipos de estructuras en relación a cómo la discursista plantea o tiene como diferentes métodos para abarcar su discurso, sino que también es como ver qué cosas deben ser como tomadas en cuenta al momento de evaluar.
uno, es importante reconocer qué tipo de estructura estamos teniendo por parte de la discursista, porque reconoce cuál es la intención de ella al momento de dar ese discurso. Una vez reconocida cuál es la intención, es decir, independiente si es lineal, circular, inmediata, etcétera, es donde vemos que, cuál es como si efectivamente hay una conexión correcta con la intención. A partir de ello, hay dos puntos. Uno, es que no existan saltos lógicos dentro del mismo. Dentro del mismo. Y ojo, esto no se tiene como que confundir con el tema del elipsis, que es un tanto diferente, sino que la propia estructura del discurso en relación a, hay sobre todo eh, tardanza en explicaciones que incomodan en relación a eh, qué tanto sentido estamos teniendo. Es decir, eh, si se está contando la historia sobre X cosas, pero crea una sensación como de que algo no cuadra, hay información que está faltando, pero que es importante para darle sentido en relación a verosimilitud o incluso en la propia construcción de la historia, es ahí donde entendemos que hay como cierto grado de fallo dentro del discurso en relación a cumplir eh, con su intención y que efectivamente se logre transmitir de manera correcta en tema de guión. Creemos que ese punto hace efectivo reconocer que uno, tanto los saltos lógicos como el grado en el cual esto se entiende, eh, es la forma en la que potencialmente podemos eh, evaluar un discurso en relación al guión y la gestión. Entonces, si nada te gustaría agregar algo ahí. Bueno, el detalle, aparte de los saltos lógicos, es prudente cuando algo que hemos conversado es acerca de los finales, que un discurso no necesariamente debe tener un final o un cierre para que sea un buen discurso. ¿A qué vamos con eso? A que habrán historias que te den pie a un final abierto. Y esto puede, no sé, puede ser, ahí están implementando el uso de elementos externos cuando se invita a la gente a que piense algo al final de su discurso. Entonces, hacen esta exhortación que se la menciona tanto en el manual. Entonces, a lo mejor en ese punto no están implementando un cierre así forzado de y cierro así o se acaba la historia así o aquí acabó todo. Tal vez el cierre no está explícito, puede ser implícito. Y aquí queda trabajo de la persona receptora empática de cómo se interpreta este cierre. Si A, el cierre es necesario. B, si no hay cierre, entonces, ¿hacia dónde llevaba? La historia hace completo sentido y dependiendo si hace o no hace completo sentido, se puede empezar a derivar los puntajes que se le quiera asignar de la estructura, obviamente asociada al guión. Y bueno, por eso invitamos a que, no sé, como persona jueza, no se penalice así muy fuertemente o no se mate un discurso porque, por ejemplo, no tuvo un final porque lo esperaban, porque creían que necesariamente debe tener un final. A lo mejor el final hubo y estuvo implícito. A lo mejor no hubo final, pero no hubo un final porque ya todo estaba planteado desde a lo mejor el nudo del discurso, ¿no? Se entendía que el final abierto daba pie a que haya otro tipo de intenciones dentro del público, los escucha. Y eso. Ahora vamos, ¿cómo juzgo el guión? Bueno, esto creo que ya es lo que vengo diciendo. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de persona jueza. La mayoría del discurso estaba orientado a una discursista, así que vamos a darle el sentido solamente a este slide a una persona jueza. Si soy una persona jueza y me encuentro con que es mi primera deliberación con guión, ok, empezamos a acoplar los pilares que ya existen. Entonces, una vez que acoplo los pilares, empiezo a valorizar guión. ¿Qué puedo empezar a valorizar de guión? Ok, primero el contenido. ¿Qué es lo que me viene presentando la persona discursista? Ok, retomemos el ejemplo de la amapola. Mi discurso iba a ser de una amapola. Entonces yo en el discurso empiezo a hablar de la amapola, empiezo a jugar con sus características y a decir, como en este caso yo no soy la amapola, no la voy a personificar, sino que voy a hablar acerca de ella. Por ejemplo, lo que hace el Principito con su rosa. Habla de lo bonita que es, la.
Entonces yo empiezo a hablar de la amapola, de lo mucho que me gusta, de lo mucho que la quiero, porque a lo mejor fue un regalo, yo qué sé. Entonces, yo como persona discursista ya edito ese contenido y como persona jueza empiezo a ver primero cómo ese contenido puede llegar a ser variado. ¿Por qué? Porque hay contenidos que los escuchas bien en el primer minuto y de ahí se repiten. Y eso ahí no tiende a ser una estructura, por ejemplo, circular. No debe haber una confusión entre un buen uso de estructuras variadas a una persona que ya se le acabó el contenido para decir en el primer minuto. Entendemos que el contenido puede variar a partir de las ideas base que se da al inicio, pero tengo que distinguir en qué momento se cortó la única idea que tenía el discurso y sigue repitiéndolo con las mismas palabras o tal vez eh, con dos o tres palabras diferentes, pero al final tiende a ser lo mismo. Entonces, empiezo a considerar ese contenido, por ejemplo, el uso de los elementos verbales. Y de, ok, mira, usó figuras retóricas, empleó este uso del lenguaje, empleó este tipo de vocabulario tal vez apropiado para la caracterización. Por ejemplo, si yo quiero empezar a caracterizar una rosa o una amapola en este caso, empiezo a hablar del olor, de los recuerdos que evoca el olor, de los colores y de lo que me provocan ver esos colores, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de contenido. Entonces, dentro de este proceso, si la persona solo te dice, ah, mira, es que era una flor bonita y era roja y tenía un tallo largo, es lo que estoy viendo en la PPT, y empieza a decir lo mismo, el contenido no varía, no me lleva a nada. Pero por el contrario, si la persona me habla de todas las otras cosas que yo mencioné, ok, hay un uso del contenido, hay una implementación de un contenido apropiado que se relaciona con lo que se le dio o se le pidió en la temática. Ahora, una estructuración. Ahí viene lo que nos decían ahí, en los tipos de estructuras. Es importante identificarlas. Queremos, si ven este taller, pedir a las personas jueces que al menos lean un poquito de las estructuras diferentes para que puedan identificar. Porque a veces yo como persona promedio me puedo quedar solamente con la estructura lineal y digo, ok, como no entendí la estructura, mi pensamiento es decir que está mal, cuando no necesariamente puede estar mal. Puede ser que la persona implementó una estructura circular y yo no lo puedo identificar porque no sé exactamente cómo va una circular y digo, bueno, solamente el discurso se queda así y ya no. Hay algo que sí hay una diferencia bien curiosita, que es estructura circular y solamente ser circular en las palabras. Hay personas que te dicen, vale, salí de mi casa y no sé qué, no sé qué, y bueno, y salí de mi casa y la gente sigue dando vueltas en el mismo punto. Eso no es un discurso circular. Un discurso circular es lo que dijo nadie. Es comienzo en el fin y voy explicando todas las situaciones alrededor de ese discurso y bueno, vuelvo al punto de partida. Pero tiene que haber un desarrollo dentro de ese proceso discursivo. Ahora, eh, hablando de verosimilitud, básicamente entender por qué el discurso es cierto. Tú me dices que eres una amapola, ok, ¿por qué es cierto que es una amapola? Vale, te describiste a ti de forma coqueta, describiste tus colores, describiste que te gusta la lluvia porque pues creces bonita y demás, ¿no? Entonces, eso me da a mí credibilidad de que exactamente eres una amapola, no solamente en tu contenido, sino en tal vez tus gestos, en tu corporalidad, en el uso de los matices en tu voz, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta sería como que una pequeña base. Obviamente ustedes pueden empezar a valorar el contenido dependiendo de la ronda, de la persona discursista, etcétera. Pero sería como que una base que yo puedo tener en consideración en la medida en que una persona discursista construye su guión y construye el pilar de guión dentro del discurso. Nadie, no sé si quieras decir algo acerca de esto. No. Ok. No, todo bien. Continuamos con esta parte que es como un tipo bonus, de como sobre todo más una aclaración respecto a lo que no plantea ser guión. Cuando hablamos, por ejemplo, y sobre todo en tema de ciertos criterios como la verosimilitud o en relación a la construcción del contenido en relación a la historia. Es decir, ok, no debemos pensar que, ok, si guión
evalúa tanto la lógica de darle sentido a que yo soy una amapola, entonces yo debería, no sé, empezar a ser demasiado técnico, demasiado específico en la construcción de explicar sobre la fotosíntesis, explicar sobre eh, los rayos del sol y a partir de ahí, o sea, que es, o sea, probablemente los rayos del sol sí, pero ser demasiado detallado respecto a ello, no, no, em, pero eso es una parte, pero lo segundo es completamente lo contrario, como lo opuesto. Es decir, tampoco es que guión entonces debe ser visto como algo de buscar la simpleza. Es decir, no me voy a complicar, no voy a hacer cosas, simplemente voy a decir, soy una flor y ya. Es decir, eso tampoco, sino que busca un punto intermedio generando equilibrio respecto a la construcción en relación a que exista cierta justificación, exista congruencia, que exista un trabajo notorio a partir de ello, que nos dé un grado de ver, ok, efectivamente hay cierta tendencia a creer que lo que me está planteando sea como efectivamente lo que se plantea de una caracterización. Pero no solamente las caracterizaciones, sino también, por ejemplo, los discursos que son personales, no solamente en relación al contenido, sino también, por ejemplo, a elementos verbales, como el uso de tonos altos eh, eh, sin mayor explicación o este tipo de cosas. Se invita a que podamos entender cuál es la razón a través de las emociones que son presentadas. Si son emociones de disgusto, amor, frustración, cuáles son, a partir de qué nace eso. Si reconociendo que al final de todo, cada discurso lo que busca es lograr transmitir esas emociones a cada receptor empática. Es entonces donde entendemos que la intención efectivamente está siendo cumplida. Entonces, para terminar, el último bonus, que se utilice e implemente añadidura creativa, reconociendo que si, la creatividad sigue viva, es donde entendemos que eh, todavía se limita a cada discursista a que utilicemos los elementos creativos para darle esa como credibilidad a la construcción de nuestro guión y la construcción de los elementos que reconocemos como propios para lograr transmitir nuestra intención discursiva en cada uno de nuestros discursos. Eh, eso. Va, Bueno, creo que hemos, entonces, ahora sí. No, continúo. creo que hemos llegado como a ya la parte final de ayer. O no sé si no quería agregar algo. ¿No? Entonces, muchísimas gracias por verlo. Si tienen algún tipo de pregunta respecto a lo mencionado o algo que, por ejemplo, se profundice en materia de guión en el manual, se pueden comunicar con nosotros dentro del equipo de publicación de discursos. Nosotros muy complacidos de poder responderlo. Eso, y espero que pasen como un lindo día, tarde, noche y bye. Chao, gracias. Chaito.